Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte, Dani. A pesar del frío. Bueno, es parte. ¿Qué va a ser? Como decía un viejo editor de deportes de La Nación, es invierno, ¿cuál es la noticia? Hace frío. El gran Carlos Losauro, ¿no? Hace más frío que lo normal, me parece. Que lo que veníamos acostumbrados, claramente. No, sí. y en la calle ni te cuento, ¿no? Sí. Ahora, te quiero decir una cosa. Y lo que hace más frío todo es la situación política económica. Bueno, eso, digamos. Ahí sí me da frío. Quiero decirte que esta semana, también en la radio, hablamos, todo el mundo habló de PepsiCo. Claro. ¿No? Me parece que es el tema de la conflictividad social hoy en la Argentina, creo que es el gran tema, ¿no? Porque la conflictividad laboral habla de la falta de control del Ministerio de Trabajo. No, porque, a ver, primero de la baja de la actividad o, digamos, de algunas reestructuraciones. Exactamente. Y en segundo lugar, Pero el tema es así, porque de los empresarios, obvio, ¿qué podemos esperar? Más allá de algo muy interesante que salió en Perfil, que lo voy a leer, dice: un comando anticostos de PepsiCo detrás de los despidos. La filial local de la empresa fue intervenida por una task force de la casa matriz que llegó para hacer cerrar, entre comillas, los números como fuera. Sí. Bueno, y esto... Lo cual, déjame decirte, aunque voy a parecer defendiendo el capitalismo, cosa que no tengo ningún problema en asumirlo, es absolutamente lógico en una actividad empresaria. Dicho así, y en el contexto socioeconómico, como decía en Argentina, parece como una cosa muy especial. Eso pasa todos los días en todas las empresas del mundo, digamos. Pero acá lo que pasó es que fue una falta de cumplimiento de las normas de las empresas, ¿no? Es como una especie de viva la pepa. ¿Por qué hay una especie de pedido de autorización al Ministerio de Trabajo para iniciar un procedimiento para la crisis, ¿no? Claro. Preventivo de las crisis. Ese es el nombre que tienen. La empresa presenta ante medidas así muy radicales, digamos, lo que se llama procedimiento preventivo de crisis, que el Ministerio de Trabajo tiene que aprobarlo y después además supervisarlo. Parecería ser, por los datos que vos tenías, que no es lo que pasó en este caso. Bueno, la autorización se la dio. Ahora después, no sé, porque como hacía frío, no controló nada. Y la empresa hizo lo que quiso. Y ocurrió lo que ocurrió el famoso día del desalojo. Uno se podía preguntar, a ver, si seguimos la ley al pie de la letra, a lo mejor tenía razón en el desalojo. Claro. La forma nos pareció que fue un exabrupto. No hacía falta la violencia, se podía negociar mejor, pero a mí lo que más me sorprendió, Cortina, y más me molestó, es que siempre están los sectores, algunos sectores de izquierda. Vilma Ripoll, Del Caño, Miriam Bregman, están todos. Y yo me preguntaba, ¿dónde está Tomada, Recalde, Graciela Camaño, Massa, todos los que realmente... Randazzo, porque no es lo mismo poner gases lacrimógenos o tirar gases lacrimógenos cuando hay un ex ministro de la Nación que cuando hay alguien de izquierda y todos los laburantes. Claro. No, ahí tendrían que haber puesto el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿A las 6 de la mañana duermen? ¿Estaban de vacaciones? No, yo pregunto en serio. Claro. ¿Por qué la única que estaba era Vilma Ripoll y la gente de izquierda? Claro. Que Bregman no tiene que dormir a la mañana. Me estás llevando a un terreno que no querría ir y que lo hemos charlado muchas veces, que es, a lo mejor será porque en el fondo esa gente no representa del todo los intereses de los trabajadores. Lo tiro así como para... Claro. Digo, ¿no? Está bien, porque por ejemplo, Daer... Vos sabés que tuvimos una declaración tipo primicia con uno de los trabajadores que estaba ahí en el momento en PepsiCo, que habló con Daer, y Daer dijo, ¿pero qué quieren? ¿Que cada vez que cierra una fábrica haga un paro? Entonces tendríamos que estar haciendo paro todo el tiempo. Y quiero decirles que Daer, nosotros lo estuvimos buscando todo el mes, y un año estaba un mes estaba en Europa, después estaba en Mar del Plata. ¿Qué sé yo, loco? Están de vacaciones. Es lógico. Son las vacaciones de invierno. Entonces, claro. Y los demás sindicalistas, y la CGT, ¿dónde estaban? Claro. Entonces, salieron después, ¿no? Programando este paro, que es como un plazo fijo, ¿no? El 22 de agosto, después de que la... No sé, sí, para Trelew, pero digo, antes de Trelew, de hacer 22. Para ni siquiera para Trelew, es el aniversario en que se conformó este triunvirato, dijeron muy en conferencia de prensa. Hacía un poco de historia peronista, un poco de historia laboral. Y quiero hacer un poquito corto para que...
que está bien, digamos, nadie quiere la violencia, y como yo te decía antes de entrar al estudio, si aceptamos las reglas del capitalismo, la empresa tiene el derecho de cerrar una planta, y si aceptamos las leyes que existen, el desalojo es absolutamente legal porque los tipos no se querían ir. También es cierto que no era la comisión interna en pleno, 300 trabajadores, había 30 o 40, que para el caso de la violencia no importa si son 20 o 200, ¿no? Pero digo, no era una representación cabal de los trabajadores, cuya mayoría tomaron el retiro voluntario, más allá de la tristeza que eso significa. Lo que le pasa a Argentina es que, después probablemente con nuestro invitado lo hablemos, porque ya lo escuché hablar varias veces de esto, es que no es ni capitalista ni socialista. ¿Qué pasa en el mundo desarrollado, o no tanto incluso, en el mundo capitalista? Una empresa cierra hoy, otra abre mañana. El tipo que laburaba acá se va a laburar pasado mañana allá, y en este sector o en el otro y en otro. El problema de la Argentina es que como vive en crisis, se cierra una planta y esos tipos saben que para conseguir laburo de vuelta, mamita, estamos no sé cuánto tiempo. Y a lo mejor no lo consiguen nunca en el caso de los más antiguos, que eran muchos de los trabajadores de esta planta. Ese es el dilema de la Argentina. Después los palos, qué sé yo, lo charlamos, lo discutimos el lunes pasado con el Chino Navarro, si eran 200, si eran de Quebracho, si eran del barrio de Pie. Claramente, el tipo que corta la calle sin motivo hay que sacarlo. Y si el tipo no se quiere ir, porque él decía también el lunes pasado, no, hay que negociar. Esos tipos no quieren negociar. Los que estaban dentro de la planta no querían negociar nada. Y tal vez está bien, no me pongo en esa decisión. Digo que las dos partes estaban cumpliendo con su trabajo, digamos. El que no estaba cumpliendo con su trabajo era el Ministerio de Trabajo. Bueno, justamente. Claro. Tengo algo tal vez lo había cumplido un poquito y bueno, después decidió abrirse. Para mí, irresponsablemente, claro. Tengo una frase... Cerremos con un segmento que es maravilloso. Que es maravilloso. Él dice, el gobierno debe cuidarse de que se instale el siguiente planteo. A Guillermo Moreno le gustaba el revólver, pero a Miguel Brown le gusta la pistola etiquetadora de precios. Dice, vengo del súper y empiezo a pensar sobre qué arma prefiero. Me encantó. Bueno, ahora auspiciantes invitados. Y nuestro invitado de hoy es Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica. Muchas gracias por estar acá, Ramiro. Yo creo que fue el único economista que acercó y acertó los valores de la evolución del dólar. El año pasado Econométrica y bueno, él como economista jefe tuvieron el primer puesto de un ranking de consultoras que se hace sobre las proyecciones que hacen todo el año, ¿no? Hay una cosa básica que aprendí en la facultad y que después no me olvidé más, y es el tema de la Big Mac, ¿no? El precio del Big Mac, que creo que está a $4 en el mundo, ¿no? Y acá también. ¿Esto quiere decir que el tipo de cambio está atrasado, que sea del mismo precio acá que en el mundo? ¿Es bueno o malo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Mirá, el tipo de cambio se vino atrasando, ¿no? Venimos de un periodo en que se abusó del atraso cambiario para estimular el consumo, ¿no? Para que los salarios en dólares sean más altos. Como se pierde competitividad, también se busca cerrar la economía y de repente no te das cuenta y te metiste en un globo difícil de salir, ¿no? De donde tienes una economía cerrada y cara, ¿no? De ahí es donde se intenta desarmar toda esa cuestión. ¿Qué pasó? También ahora está la situación de que en este globo que es la Argentina, que se esconde detrás del mundo, y encima, como te decía, es cara, cuando el gobierno generó un déficit fiscal de 8 puntos del PBI, 6 del gobierno nacional, 2 de las provincias, como no hay financiamiento interno,
Ahora el nuevo gobierno tiene que apelar al financiamiento externo, no porque le gusta más el financiamiento externo que el interno, sino que adentro no quedó plata. O sea, los argentinos con todas las crisis fueron girando toda la plata al exterior, desde el corralito, en rigor desde el Rodrigazo, el plan Bonex, el corralón, la hiperinflación, todos esos eventos hicieron que los argentinos digan basta. Ahorramos afuera porque siempre termina el Estado manoteando la plata. Entonces, ¿y por qué manotea? Porque tiene un gasto público y un déficit fiscal que cuando ya no tiene ni impuestos, ni reservas, ni nada para vender, termina siempre apelando al famoso manotazo. Toda esa combinación generó que toda la plata de los argentinos esté afuera, lo cual no es normal en el mundo. Esto no es normal en el mundo. Entonces, eso genera de que cuando el gobierno ahora tiene que salir a financiar el déficit porque no se animó a hacer un ajuste más de shock, trae una palangana de dólares a la economía que te termina apreciando el tipo de cambio. Entonces, en la primera etapa, porque se abusó para estimular el consumo, y en la segunda etapa, porque el déficit que este gobierno heredó, no generó, heredó, pero si querés no queda claro cómo lo quiere solucionar. En el mientras tanto consigue los dólares y termina volcando al mercado 35.000 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando como que si las exportaciones aumentaran de un año al otro 50%. Ahora, Ramiro, en este proceso tal vez que es de los últimos 2 meses, con una cierta devaluación del peso, digamos, que este índice Big Mac parecería que está equilibrando un poco las cosas. Mira, algo muy... o sea, que está recuperando valor el dólar en la Argentina, digamos, ¿no? Algo muy valorable de la nueva administración en lo que es la administración del Banco Central es que el tipo de cambio es libre. Sí. Por primera vez en la historia argentina, no estamos hablando de que es libre, es por primera vez en la historia. El Banco Central nació en Argentina para regular el dólar, para intentar ponerle un valor. Sí. Como habrán visto, los 13 ceros que se le agregó a la moneda nunca se logró. Claro. Y no obstante, seguimos intentando regular el dólar. Vos fíjate que apenas se movió un poquito el dólar y ya saltaron voces por todos lados. Pisen el dólar, pisen el dólar. Claro, vendan reserva, inventen cualquier cosa, pero que el dólar no suba. Claro. Esa historieta es intentar, primero que no funcionó, 13 ceros se le agregó a la moneda, no funciona eso ni en Argentina ni en el mundo. Sí. ¿No? Después que no ataca ni siquiera, ataca la consecuencia, no la causa. O sea, la causa es la monetización del déficit fiscal, vos volcás más pesos al mercado y en consecuencia te genera un proceso inflacionario. Es un Estado acostumbrado a gastar más de lo que tiene, digamos. Exactamente. Okay. Entonces, algo valorable es que está flotando, obviamente tiene que flotar en un proceso inflacionario donde todo sube, incluso el dólar. Okay. ¿No? Si la economía tiene inflación, si venimos de un 40% de inflación el año pasado, este año poco más del 20%, evidentemente hay inflación y de 2 dígitos y todo tiene que subir, incluso el dólar. Sería que como que siempre hacemos el mismo error de intentar pisar el dólar, de como querer creer de que es un error argentino de, mirá, pisar dólar y tarifas y cerrar la economía, desde el 55 en adelante lo hicimos en todas y absolutamente todas las crisis. La que se te ocurra, todas las crisis son lo mismo. El déficit fiscal te genera una monetización, te genera un proceso inflacionario y el político de turno lo único que se le ocurre es pisar el dólar o las tarifas y cerrar la economía hasta que estalle. O devaluar, ¿no? En su defecto, digamos. Bueno, sí, el camino... O sea, los dos extremos, digamos. Pero el tema es que estamos hace ya unas cuantas décadas haciendo el mismo error. Y por eso el mundo ya nos mira diciendo, muchachos, ustedes ya no son... A ver, arrancaron en el siglo XX siendo potencia. A mediados del siglo ya eran economía emergente. Terminaron el siglo, están en pleno siglo XXI y ahora son economía de frontera. Se están quedando afuera, no están entendiendo que la globalización globaliza también la forma de hacer macroeconomía. O sea, si nos queremos meter en el mundo, aceptamos sus reglas. Si no, estas reglas que nosotros inventamos, Argentina es... A ver, no para de inventar sus propias reglas económicas y es lo que nos aísla del mundo y es lo que nos tiró a economía directamente de frontera. Te voy a hacer preguntas como que hace la señora normal de la calle. ¿Por qué aumenta la nafta si cada vez los barriles de nafta está todo cada vez más barato y no paran de bajar? ¿Por qué en la Argentina sube la nafta? Bueno, justamente, mira, ese acuerdo que hizo este gobierno que intentar que los precios de la nafta aumenten trimestralmente, acompañando la inflación, si querés, justamente para no pisar
Porque yo te he hablado de pisar dólares y tarifas, dentro de estas tarifas está el precio de la nafta. Es muy común del gobierno de turno, en vez de atacar el problema original, que es la monetización de un déficit fiscal, el problema original, un gasto público insostenible, siempre intentan pisar algún precio. En esto de pisar precios, obviamente están los hidrocarburos, está la nafta en particular. Entonces este gobierno no quiere meterse en esa lógica, por eso deja flotar el dólar, por eso aumenta las tarifas, todo acompañando a la inflación. Es decir, es una economía inflacionaria donde todo tiene que aumentar. Ahora, en ese contexto, Argentina es cara justamente porque mucho gasto público significa mucho impuesto. Y cerrar la economía encima te genera de que los precios se pongan al nivel más alto si vos le pones un 35% de arancel, bueno, todo va a ser un 35% más caro. Por eso el mundo aboga a bajar impuestos y abrir la economía. Entonces, por eso, vos fíjate que los argentinos antes para conseguir los precios del primer mundo se tomaban un avión y viajaban a Miami. Ahora con solo un tanque de nafta te alcanza para conseguir los precios del primer mundo. Vos te vas a Chile, a Uruguay, a Paraguay y conseguís. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ya, ellos se aceptaron cómo son las reglas del juego, de la globalización, donde están dadas. A países chicos como nosotros no las imponemos, están dadas. ¿Te querés sumar, que encima tenés todo para ganar? Sumate, bienvenido. ¿Te querés aislar? Serás caro y aislado del mundo. Argentina está en esta situación muchas décadas donde no se anima a meterse en la globalización cuando tiene todo para ganar. Y entonces encuentra que es todo caro, que ahora los argentinos se agolpan en la frontera queriendo tocar los precios del primer mundo. Entonces, en vez de que nosotros nos vayamos a la frontera, hagamos que los precios del primer mundo o de la economía globalizada lleguen a la Argentina. Para eso hay que aceptar cambios de regla de juego. Ramiro, ¿querés dejarle una pregunta para después del corte? para después del corte. Vos hablás, creo yo, con razón, o asumo esa parte, del exceso de gasto, digamos. Sí. Y creo que es justamente el cascabel que nadie logra encontrar. ¿Cómo hacemos para bajar ese gasto sin que eso genere un estallido social o un impacto social demasiado fuerte? Después del corte lo vamos a hablar. Claro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Llevala, Claudia. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. Le magnétisme. Le Franel. La déception. Eau de Garou. By Marcos y Claudia. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Llévala, llévala, si ahorramos un montón. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia.
Acá estamos con Ramiro Castiñeiro, economista, jefe de Econometría. Había quedado una pregunta. Sí, Ramiro, yo te preguntaba, hablábamos mucho de bajar el gasto, de la necesidad de que el gobierno deje de tener tanta necesidad de financiarse, y yo te preguntaba, que es como el gran cascabel que nadie puede tocar o nadie puede ponerle a nadie, ¿no? ¿Cómo se hace sin que eso signifique un costo político o social importante, digamos? Mira, el gasto público subió casi 15 puntos del PBI la última década, de los cuales 8 son déficit fiscal, es decir, sí, claro. 8 no se sabe ni cómo financiarlo. Claro. Esos 8 puntos son los que se comieron las reservas y ahora son esos 8 puntos los que nos empieza a correr el reloj de la deuda. Sí, sí, ¿no? Claro, entonces, aumentar impuestos no se puede, de hecho los impuestos en Argentina son altos, de hecho estamos con una falencia en lo que es competitividad, justamente porque estamos rezagados en materia impositiva. El mundo discute nada más cómo bajar impuestos, y Argentina lo único que hizo fue aumentarlos. Subirlos, claro. Así que no solo hay que bajar el gasto público, sino que hay que bajar los impuestos para poder meterse en el mundo, ¿no? O sea que el desafío es titánico y va a llevar un montón de tiempo. Aún con el programa gradualista que dice el gobierno, el gradualismo es un punto del PBI por año. Un punto del PBI por año son 5.000 millones de dólares. Es decir, si el gobierno, incluso si el gobierno incumple el gradualismo, se va a notar en las discusiones del día a día de la economía. Claro. Después, otro punto. Pero hay como muchas partidas que son, como uno diría, intocables, ¿no? Mira, a grandes rasgos, para no marearnos, yo recién te contaba que cuando la economía, esta economía chica y que se aísla, que falta competitividad y que deja de crecer porque llega a un máximo, que bien lo vimos cuando se fue, la soja empezó a caer, nos dimos cuenta que ya ahí nos estancamos, desde el 2011 estamos hablando, ya más de un lustro. El demagogo de turno, ¿qué hace ante la ausencia de crecimiento? Gasta plata. ¿Dónde es que gasta plata? Da subsidios generalizados a costa de la situación fiscal y ante el aumento del desempleo va y mete a gente en el sector público, ¿no? Entonces, estos años Argentina tiene un exceso de gasto público en el gobierno nacional de subsidios y en las provincias de empleo. Estamos hablando de que ahí son los grandes rubros que tiene, o sea, cada uno tiene la tarea a la par. Es decir, el gobierno nacional se tiene que cargar en tema de los subsidios y las provincias tienen que reconocer su responsabilidad en la parte de empleo. ¿No? Porque ahí lo que es el empleo es las provincias donde tienen la responsabilidad. Claro. Es ahí donde está el mayor exceso de gasto público, es lo que, nuevamente, es lo que le quita competitividad a las empresas para poder generar empleo, que el círculo sea virtuoso y no vicioso como el que uno se mete. Promover el empleo privado en lugar de hacerla fácil de tomarlo en el empleo público. Exactamente. Sí. Ramiro, el Banco Provincia la semana pasada, ¿no?, hizo esta propuesta del 50% en 2 o 3 comercios, en 2 comercios, y la gente, la verdad que fue impresionante. ¿Qué pasa? ¿No se puede hacer con los demás bancos, con los demás negocios? Porque dicen que perdió plata, pero bueno, no sé, a alguien le convino y a la gente le convino. ¿Se podría hacer con los demás bancos? Bueno, 2 cuestiones. La primera, esto fue marketing y evidentemente por cómo habló todo el país del tema fue exitoso. Esto es marketing. Obviamente tiene costo, obviamente el banco salió perdiendo con esto. A ver, perdiendo en lo económico, pagó lo que se pagaría por marketing. Claro, por una gran publicidad, campaña de marketing, ese es el costo. O sea, esto no es que recupera plata por ahí. Pero evidentemente, si todo el país habló del tema, es que evidentemente fue exitoso. Y después el segundo punto, al margen de eso, es decir, vos después evaluará a la gente de marketing si fue buena esta política, si generó nuevos... trajo más clientes. Si trajo más clientes o retuvo. Dice, no, me quedo porque este banco hace promociones increíbles. Por ejemplo, es marketing lo que vimos. Pero el segundo punto, y mucho más importante que ese, es que te demuestra de que si vos bajás los impuestos, la demanda aparece rapidísimo. Si vos bajás los precios, la demanda aparece rapidísimo. Eso te da la oportunidad. Ese ejercicio de probeta que hizo el Banco Provincia te demuestra de que acá sobran impuestos, sobra presión fiscal, sobra regulaciones, sobra todas las cosas que encarecen los productos,
y que cuando vos lo bajás a un 50% aparece una demanda que se desborda y lo quiere ir a comprar. No es como yo te contaba recién que los argentinos se agolpan en las fronteras para poder tocar los precios de la globalización. Bueno, esto es lo mismo, fue pero adentro. Tuvimos, viste, 50 minutos para poder tocar los precios de la globalización, ¿no? Y nos agolpamos. Entonces es un buen ejercicio, una buena demostración de que el camino es ese, ¿no? O sea que los otros bancos lo podrían hacer perfectamente. No, es marketing, a ver, que no todo no puedes. O sea, el marketing dura, vas a perder plata un rato en costa de nada, no se puede, no se puede vivir de marketing, no, eso seguro que no. Pero sí te demuestra de que esas dos cuestiones. Primero, ahora, Ramiro, la gran pregunta, me parece, en este camino que vos decís de las cuentas públicas es, ok, entonces bajamos los impuestos, bajan los precios, se supone que ese círculo se termina realimentando y dando más recaudación y más crecimiento. En el medio, me parece que nadie quiere tomar esa medida porque los 3, 6 meses, no importa lo que tarde, nos morimos de hambre, digamos. Y mirá, o el Estado se queda sin financiamiento. El problema que tiene Argentina, al margen de que una economía cerrada y todas estas cuestiones, es que la demagogia hizo carne en los propios argentinos y solo se vota populismo. Okay. Acá lo estamos viendo en el día a día mismo, en lo que estamos viendo hoy en las campañas. O sea, muchos lo único que ofrecen es demagogia y populismo, ¿no? O sea, no ofrecen soluciones reales a los problemas concretos. Es decir, muchachos, nos pasamos de mambo en cerrar la economía y apostar al Estado presente cuando el mundo apostó a las libertades individuales y a la globalización. O sea, ¿por qué no discutimos lo importante en vez de discutir pavada? ¿No? Entonces, evidentemente, a Argentina no le cuesta aceptar de que la globalización globalizó las reglas de juego, las reglas macroeconómicas, y que para poder meternos adentro tenemos que entender sus reglas. Para que un extranjero quiera invertir en Argentina, tiene que entender las reglas. Evidentemente, si hablamos nada más, hasta hace muy poco hablamos, cepo de high default, pero ni los argentinos entendían esas reglas. ¿Cómo querés que te entienda un extranjero? Bueno, 100 millones de reglas pavas que inventan los argentinos que directamente los extranjeros no entienden directamente. Encima con una situación donde no se respeta los derechos de propiedad, donde la justicia a veces parece ausente, parece un país con 2 poderes y no con 3 poderes. ¿No? Entonces, hace de que, bueno, sigan en su circo. Total, hay 250 países para mirar, ¿no? Entonces, es cuestión de aceptar las reglas del juego. Ramiro, muchísimas gracias por haber estado en Octavo. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Nos vamos? Hasta Dale, el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Avanzo y escribo, decido en cada